you. I came for you because you are the one. It's you. You are the one I... La esquizofrenia es una enfermedad mental que afecta a 21 millones de personas en el mundo. Sin embargo, sigue siendo la enfermedad mental más incomprendida y más estigmatizada. Las personas con esta enfermedad sufren delirios y alucinaciones que acaban alterando la percepción de la realidad, ocasionando cambios en su personalidad que afectan a todas las áreas de su vida. Históricamente ha sido la enfermedad mental más relacionada con la locura. Y debido a esto, y a lo poco que se sabe de ella, se han creado en torno a ella una serie de prejuicios y estereotipos favorecidos por los medios de comunicación, como las noticias y el cine, que representan a estas personas como trastornadas, violentas e incluso con rasgos psicopáticos. Nada de lo que tiene que ver con lo que es esta enfermedad. Aquí está ya. He querido hacer este vídeo con el fin de tratar de combatir estos estereotipos y conocer un poco más acerca de esta enfermedad tan incomprendida, ya que aún no se conoce con exactitud ni su causa ni lo que ocurre en el cerebro de estas personas. Si te interesa, quédate en este vídeo. Para empezar, el diagnóstico de la esquizofrenia es una tarea difícil. No existe un biomarcador, es decir, no existe una molécula, ni tampoco una prueba diagnóstica que nos indique que esa persona padece la enfermedad. De hecho, el diagnóstico se basa en observar los síntomas que tiene la persona, normalmente tras el primer episodio psicótico. El problema es que al inicio los síntomas pueden pasar desapercibidos y normalmente aparecen a muy temprana edad. La esquizofrenia es una enfermedad de jóvenes. Esto quiere decir que se diagnostica en la adolescencia. En los hombres, normalmente entre los 20 y los 30 años, y en las mujeres un poco más tarde. Además, los síntomas de la esquizofrenia son comunes a otras enfermedades, como por ejemplo la depresión o el trastorno bipolar, y a veces pueden confundirse. Cada paciente manifiesta los síntomas de una manera, es decir, vive la enfermedad de una forma. Por lo tanto, esto dificulta aún más su diagnóstico. Cuando hablamos de los síntomas de la esquizofrenia, hablamos de síntomas positivos y negativos. Lo de positivos y negativos no tiene un significado literal, sino que viene a indicarnos que puede existir una hiperactivación o inhibición o déficit de ciertas funciones en el cerebro de estos pacientes con respecto a las personas sanas. Los síntomas positivos son los que nosotros identificamos normalmente con esta enfermedad, que son las alucinaciones y los delirios. Hay una gran diferencia entre ellos. Las alucinaciones son errores sensoriales, es decir, la persona ve imágenes o escucha voces sin que exista un estímulo real. Todo está ocurriendo en su cabeza. Sin embargo, los delirios son creencias falsas acerca de algo que sí que está ocurriendo en el mundo real. Esto quiere decir que estas personas interpretan de manera incorrecta lo que está ocurriendo en el mundo real. Un delirio común es el delirio persecutorio. Estas personas cuando salen a la calle y pueden sentirse perseguidos o amenazados de muerte simplemente porque cierta persona camina detrás de ellos o les ha mirado mal. Y por esa razón tienen esos comportamientos violentos que no son más que miedo a poder ser agredidos de muerte. También existen los delirios de referencia, que vienen a indicar que esta persona interpreta de manera errónea ciertas señales o ciertos números, por ejemplo, que ve o ciertas palabras que lee, pensando que hay un mensaje oculto que alguien les está intentando enviar, inclusive un ente superior, los alienígenas. Y también están los delirios de grandeza, en el que la persona piensa que tiene unas capacidades superiores o superpoderes que le hacen mejor que otras personas, incluso pueden llegar a pensar que son el nuevo Mesías. Es decir, se trata de percepciones erróneas de la realidad, cosas que no tienen lógica, pero que afectan mucho tanto a su percepción sobre sí mismos como su percepción de la realidad, y por lo tanto dificultan mucho sus capacidades para relacionarse con el resto de la sociedad. Por otro lado, también tenemos los síntomas negativos, que indican un déficit o incapacidad para llevar a cabo ciertas funciones normales. Las personas con esquizofrenia pierden la capacidad de experimentar ciertas emociones, como el placer. Esto se denomina anedonia. La capacidad para interpretar ciertos códigos sociales que dificultan mucho sus relaciones con los demás y les lleva al aislamiento. Pierden la motivación y no reaccionan de manera lógica ante los acontecimientos. Experimentan falta de motivación, apatía. Estos síntomas suelen ser los primeros en aparecer durante la adolescencia y son cambios sutiles en la personalidad y en la conducta, como por ejemplo un aumento de pensamientos intrusivos, obsesiones,
falta de motivación, apatía y aislamiento. La esquizofrenia siempre ha sido la desconocida de las enfermedades mentales. A finales del siglo XIX y principios del XX, varios psicólogos y psiquiatras han tratado de definir esta enfermedad. Agustín Morel fue el primero en observar varios casos en jóvenes de conductas como la falta de motivación, la apatía, trastornos del movimiento, unidos a un tipo de locura que parecía ser hereditaria, que evolucionaba en un tipo de demencia. De ahí acuñó el término de demencia precoz, para diferenciarla de la demencia senil que ocurre en la vejez. Años más tarde, Emil Kraepelin, un psiquiatra alemán, llevó a cabo la primera clasificación universal de los trastornos mentales. Ahí definió mejor la demencia precoz como una psicosis de curso deteriorante, no exclusiva de gente joven, sino que también se veía en adultos, y la diferenció de lo que hoy consideramos como el trastorno bipolar, que puede compartir algunos síntomas. Pero ya a principios del siglo XX, Eugene Bleuler fue el que acuñó el término de esquizofrenia. Este término venía del griego esquiz, que significa escindir, y frenos, que significa espíritu. Él consideraba esta enfermedad como una escisión de la personalidad. Además, este médico tenía relación con Freud, que era coetáneo. Freud pensaba que detrás de todos los procesos mentales complejos que había en la enfermedad mental estaba el inconsciente. Y aunque Bleuler consideró esta idea, para él el pensamiento de Freud era muy dogmático y pensaba que había algo más. La cosa es que todos consideraban los síntomas positivos de la enfermedad, los delirios, las alucinaciones. Sin embargo, pasaron desapercibidos los síntomas negativos, como por ejemplo la falta de motivación, la apatía, la anedonia, esa dificultad para experimentar emociones como el placer, que como vamos a ver a la larga son los síntomas más incapacitantes y que incluso no se pueden resolver con la terapia farmacológica. Pero bueno, ¿cuál es la causa de esta enfermedad y qué es lo que está ocurriendo en el cerebro de estas personas con esquizofrenia? Existen varios factores, ya que se trata de una enfermedad multifactorial. Sin embargo, como siempre ocurre, la genética tiene un papel muy importante, aunque no sea el único factor que interviene. Las personas con familiares directos, como padres o abuelos, tienen un riesgo muy elevado de desarrollar esquizofrenia. Algo curioso que he tenido mientras estaba haciendo la búsqueda de información para este vídeo ha sido el encontrar que la creatividad, es decir, los genes que se asocian con la creatividad, cuando se heredan, aumentan mucho el riesgo de padecer esta enfermedad. De hecho, a lo largo de la historia ha habido varias personas brillantes que han desarrollado esta enfermedad. Por ejemplo, uno de los hijos de Albert Einstein, Edward Einstein, heredó la inteligencia de su padre, pero a su vez, a los 20 años desarrolló la esquizofrenia. El nombre de John Nash seguro que os suena si habéis visto la película de Una mente maravillosa. En ella se refleja la historia de este brillante matemático que a sus 30 años desarrolla esquizofrenia. Piérdese. Seguramente será, aunque cueste creerlo, una resaca a lo bestia que al final te destruye. John Nash. Hola. Charles Herman. Es un placer. Brillantes literatos como Edgar Allan Poe, uno de los creadores del género de terror gracias a sus cuentos, también desarrolló esta enfermedad. También tenemos mujeres como Virginia Woolf, una escritora británica y también una importante figura del feminismo en el siglo pasado, desarrolló esta enfermedad, aunque su obra literaria no se vio interrumpida debido a esta enfermedad que padecía. También otros artistas como Louis Wayne, que se conoció como el loco de los gatos, pues en sus obras representaba gatos con actitudes humanas propias de los delirios que padecía seguramente, y además podemos ver que sus dibujos extravagantes cada vez estaban más deteriorados, probablemente debido al deterioro cognitivo progresivo que produce la esquizofrenia. También artistas como Vincent Van Gogh, que fue uno de los pioneros del posimpresionismo, que aunque no se sabe con exactitud qué enfermedad sufría, la esquizofrenia parece ser una de las opciones más probables. ¿Quería seguir viviendo? Con mi obra quiero mostrarle a la gente lo que este don nadie tiene en su corazón. Con amor, Vincent. Con esto podemos decir que los genes, la genética,
tiene un papel importantísimo. El 80% de la esquizofrenia se hereda. Sin embargo, existe otro 20% que pueden actuar como factores desencadenantes. Por ejemplo, una infancia difícil, traumas, el abuso de ciertas drogas, como por ejemplo el cannabis. De hecho, tengo un vídeo en el canal hablando de los efectos de esta droga en el cerebro, podéis echarle un vistazo. Y también el estrés materno, sobre todo en el primer trimestre de embarazo. Hasta ahora, la hipótesis más aceptada para explicar lo que está pasando en el cerebro de estas personas es la hipótesis dopaminérgica. Como hablamos en un vídeo que hice previamente en este canal, la dopamina es un neurotransmisor implicado en los circuitos de recompensa del cerebro. Es decir, es responsable de la motivación y el deseo. Y por tanto va a ser uno de los neurotransmisores determinantes a la hora del desarrollo de la conducta, la personalidad y la toma de decisiones en las personas. El exceso de dopamina en unas áreas del cerebro en la persona con esquizofrenia podría ser la responsable de los síntomas positivos de la enfermedad, como las alucinaciones y los delirios. Sin embargo, el déficit de dopamina en otras áreas del cerebro, con respecto a la persona normal, podría ser la responsable de los síntomas negativos, como son la falta de motivación, la apatía y la anedonia. De hecho, se ha visto que en las personas con esquizofrenia los genes relacionados con moléculas implicadas en el metabolismo, la liberación de la dopamina, se encuentran afectados. Pero en los últimos años la ciencia ha ido más allá. Han observado que hay cambios estructurales en el cerebro de estos enfermos mediante técnicas de imagen. Cambios en la sustancia gris, es decir, en la cantidad de neuronas, sobre todo en dos áreas del cerebro, la corteza prefrontal y el hipocampo. Dos áreas relacionadas con la memoria de trabajo, es decir, la memoria que nos permite llevar a cabo actividades de la vida cotidiana, y la memoria episódica, que es aquella que nos permite entender y percibir la realidad, montar una historia y crear nuestra propia personalidad. Pues han visto que estas zonas del cerebro están reducidas, hay una pérdida de conexiones neuronales en los enfermos con esquizofrenia. Y los investigadores han tratado de explicar qué es lo que está ocurriendo en el cerebro y han determinado que la reducción en el número de conexiones neuronales se debe a una incorrecta poda sináptica. ¿Y qué se refieren con esto de la poda sináptica? Durante el desarrollo, en la infancia, se forman millones de conexiones neuronales, muchas más de las necesarias. Esto explica por qué los niños tienen mucha facilidad para retener información y aprender. El exceso de sinapsis, el exceso de conexiones neuronales, se elimina durante la adolescencia, en un proceso conocido como poda sináptica. Y este proceso es necesario eliminar las conexiones innecesarias para que en la edad adulta podamos llevar a cabo tareas mucho más complejas. En el caso de la esquizofrenia, durante este proceso de poda sináptica se eliminan más conexiones de las necesarias. Y esta podría ser una de las razones por las cuales la esquizofrenia empieza a manifestarse durante la adolescencia. Y aquí es cuando, aparte del sistema nervioso, se empezó a dar importancia a otro componente del organismo, que es el sistema inmunológico. Pues se ha visto que este proceso de la poda sináptica excesiva puede estar relacionado con unas células del sistema inmunológico que son la microglía. Estas son células inmunitarias presentes en el cerebro que protegen a las neuronas tanto de lesiones como de agentes infecciosos mediante la liberación de sustancias inflamatorias. Pues se ha visto que algunos genes relacionados con el sistema inmunológico y la actividad de esta microglía están alterados en las personas con esquizofrenia, haciendo que actúen en exceso y eliminen las conexiones neuronales de manera excesiva. También la microglía se puede activar ante agentes infecciosos y sobre todo si estamos hablando del periodo de neurodesarrollo, es decir, durante el desarrollo del sistema nervioso en la etapa fetal. Por eso, esta implicación del sistema inmunológico abrió un abanico de posibilidades para encontrar la causa de esta enfermedad, dando a entender que no únicamente la genética, sino que también ciertas infecciones podían activar el sistema inmunológico de manera excesiva y dar lugar a un neurodesarrollo incorrecto. Y esto puede ocurrir, por ejemplo, con infecciones durante la etapa fetal,
es decir, infecciones que padece la madre durante el embarazo, lo cual genera una hiperactivación del sistema inmunológico en el cerebro y neuroinflamación. ¿Y qué es lo importante de todo esto? Pues bien, entender qué es lo que está ocurriendo en el cerebro de estas personas abre la posibilidad de desarrollar terapias mucho más efectivas. En el pasado, para tratar la esquizofrenia se han utilizado tratamientos cuanto menos grotescos debido al desconocimiento de esta enfermedad. Muchos de ellos se basaban en que la esquizofrenia era lo contrario a otra enfermedad que tampoco entendían mucho, que era la epilepsia. Por ello, uno de los tratamientos se basaba en desencadenar ataques epilépticos a los enfermos de esquizofrenia con fármacos como el cardiazol, con la excusa de que reducía los síntomas positivos de la enfermedad, los delirios y alucinaciones. Otra estrategia fue la inducción de un coma hipoglucémico, es decir, administraban insulina en grandes cantidades para provocar bajadas de azúcar en sangre y con ello pensaban disminuir los brotes psicóticos. Obviamente, disminuían los brotes psicóticos, pero dejaban totalmente inútil al paciente. Y otra de las cosas que hacían, aunque pueda sonar raro, era infectar a los pacientes de malaria, la malarioterapia, que se basaba en que los altos picos de fiebre reducían las alucinaciones y los delirios. Como podéis imaginar, pocos salían vivos de estas experiencias. Pero el culmen fue cuando se empezó a utilizar la lobotomía. La lobotomía consistía en dañar el lóbulo frontal, que es donde se encuentra la corteza prefrontal, donde hemos hablado que está aumentada esa dopamina, para inhibir su conexión con el resto del cerebro. De manera que sí, eliminaban las alucinaciones y los delirios, pero a costa de mermar la capacidad intelectual y la personalidad del paciente. En los años 50 se empezó a reducir el uso de la lobotomía, pero no fue por la razón que podéis pensar, que es que consideraran que fuese un procedimiento peligroso, sino que fue porque aparecieron los psicofármacos, que eran mucho más sencillos de administrar y parecían tener mejores efectos. De hecho, la lobotomía había tenido tan buena fama que no dejó de practicarse hasta después de una década. Hasta ahora, los psicofármacos han tenido como diana la dopamina, reduciendo la disponibilidad de dopamina en la sinapsis, en la unión de las neuronas, y eliminando así los síntomas positivos de la enfermedad. Sin embargo, como podéis ver, no eliminan los síntomas negativos de la enfermedad. La apatía, la falta de motivación, la dificultad para sentir placer, todos esos síntomas negativos permanecen e incluso se intensifican. De ahí a que muchos pacientes, como podemos ver a veces reflejado en las películas o en el cine, no quieren tomar la medicación. No es que sean unos rebeldes sin causa, es que los efectos adversos que les produce el tomarlo a veces les incapacitan mucho más. Por eso, el hecho de entender mejor lo que pasa en el cerebro y haber visto que el sistema inmunológico podría estar implicado, abre la posibilidad de desarrollar nuevas terapias cuya diana sea ciertas células o ciertas moléculas del sistema inmunológico. Y posiblemente lo veamos en los próximos años. Terapias muchísimo más eficaces y con efectos adversos menores. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido útil, que hayáis entendido un poco más qué es lo que ocurre en las personas que padecen esta enfermedad, y que si tenéis alguna duda o sugerencia para nuevos vídeos, dejármelo en los comentarios, que siempre los miro. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.